queriendo cerrar una herida, lejos de abandonar, cerca de una despedida. No quiero más verte pasar. 9 de la mañana con 28 minutos en la República Argentina. Ya estamos en un ratito con el doctor Daniel Rizzi. Hoy vamos a hablar del tema adopción, en el marco de estas reformas que ha habido en el nuevo Código Civil y algunos temitas interesantes. Pero, a ver, nos asomamos un ratito en Francia, en París. Está hablando François Hollande, el presidente. Operativo terrorista en el centro, 2 personas muertas. Contra del tráfico en ciertos distritos con medidas apropiadas. Des cellules de suivi et de prévention Ustedes de la también radicalisation qui ont été créées serán par parte l'État dans de la chaque erradicación de Il células s'agit là d'une mission extremistas. essentielle et on en Es voit una misión aujourd'hui, esencial. hélas, la pertinence. Pour éviter que de jeunes Français ne deviennent un danger pour eux-mêmes, mais Su surtout gran pour le pays où relevancia. ils ont grandi Los jóvenes franceses et auquel ils appartiennent. Tous les jours, mesdames, messieurs les maires, están en peligro no solamente por ellos mismos, sino también por el país en el que han nacido, damas y caballeros, señores y señoras alcaldes. et des séparations. Sus Par la ideas terreur, no deben Daesh llevar veut instiller a una divergencia, a una par ses separación. propres tueries Daesh o ISIS le poison quiere inculcar de la a través de suspicion, sus actividades de la el stigmatisation. veneno de la sospecha, de de la la división. estigmatización, de la Ne cédons división. pas. Bueno, muy bien, tras No más de se da. 7 horas ha terminado el operativo antiterrorista. Hay 2 muertos, en algunos casos se habla hasta de 3, 7 detenidos. Hubo un tiroteo en Saint-Denis entre la policía y hombres atrincherados. Una de las víctimas es una mujer que se inmoló. El blanco de la redada sería el cerebro de los ataques, Abdelhamid Abahoud. Es lo que, bueno, a esta hora entonces ocurre en Francia. Está hablando en vivo y en directo el presidente desde París. Esta es la información más segura. En la voz de nuestros profesionales. Lo escuchás por 93.7. Lo mirás por el portal. Y lo habíamos anticipado, y como es habitual todos los miércoles, ya está con nosotros el doctor Daniel Rizzi. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, muy bien. Hoy para hablar del tema adopción también, ¿no? Que hay algunas cuestiones para mencionar y para destacar. De hecho, recibíamos también algunas consultas de oyentes, ¿no? Sí, justamente lo que vamos a intentar hacer es dar un gran panorama, digamos, bastante general sobre las modificaciones que ha tenido. Atento que el tema de adopción amplio, ¿no? Es muy amplio y no abarcaría el tiempo con el que contamos. Por ahí lo que podemos determinarnos es cuáles son las modificaciones con respecto a quién puede adoptar, quién puede ser adoptado y cuáles son los distintos alcances, las distintas tipologías de adopción que apareja, digamos, que ha modificado, que trae este nuevo código. Y por ahí, digamos, cuáles son los procedimientos a seguir, cuáles son las modificaciones en los procedimientos hacia la adopción. Bueno, empecemos entonces por quiénes pueden adoptar, cómo, bueno, bien, y esas modificaciones. El tema de la adopción no es un tema muy antiguo en Argentina, no tiene tiene aproximadamente 40, 50 años. Sí. Y a medida que se ha ido dictando las distintas legislaciones, han ido aminorando, reduciendo los requisitos. Pasamos de 40 años como mínimo y 8 años en el matrimonio, y fuimos reduciendo la edad y la antigüedad en el matrimonio hasta llegar a este código que establece como mínimo una edad de 25 años o mayor, y no se requiere antigüedad en el matrimonio. Atento que por las reformas del código también pueden adoptar aquellos que estén en unión convivencial o incluso las personas solteras. Claro. Puede una adopción unipersonal. O sea, hoy con 25 años. Con 25 años. Estando en pareja o no, podés adoptar un niño. Se puede inscribir uno en el registro de adoptantes. Claro. Y ahí acceder a la posibilidad de adoptar. Bien, ¿qué más? Antes la diferencia de edad que debía existir entre el adoptante y el adoptado era de 18 años. Hoy se ha reducido a 16 años. Por lo tanto, digamos, hay mayor posibilidad. Todo esto del requisito de ser mayor de 25 años o tener esta diferencia de 16 años con el adoptado, sí,
no existe en el caso de lo que es la adopción por integración. La adopción por integración es aquella situación en la que el adoptante adopta al hijo de su pareja o al hijo de su conviviente o de su cónyuge. En este caso ya esos requisitos no son necesarios. Bien. Después, ¿qué es lo que prima a la hora de la adopción? Es el interés superior del niño. Sí. Digamos, toda la legislación de este código va enfocada y preocupada en la contención del menor, en los intereses del niño. Bueno, ya tenemos que empezar a olvidarnos de hablar de menor, sino de niño, niña y adolescente. Se preocupa enfáticamente en esos intereses y en qué es lo mejor para este niño, niña o adolescente. Y también todo el procedimiento de adopción va a estar enmarcado en el escuchar cuál es la voluntad de este niño, niña o adolescente, siempre teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez que tenga. Claro, en el marco de esto de escuchar, ¿a partir de qué edad o a partir de, digamos, cómo se hace una evaluación de qué derechos tiene de base y a partir de qué edad puede empezar a manifestar su... Bien, esto está absolutamente relacionado y enmarcado en lo que son las convenciones internacionales de los derechos humanos y de los derechos de los niños, que si bien ni en la legislación nacional ni en la internacional nos pautan una edad a partir de la cual deberían comenzar a escucharse, si hay una exigencia a partir de los 10 años, sí o sí tenemos que escucharlo. Después dependerá, sea menor de edad o mayor de edad, el grado de madurez que tenga para ver cuál es la importancia de la voluntad. Lo interesante es que a partir de que el menor se puede empezar a comunicar, puede a deliberar y a entender cuáles son los alcances de qué es lo que está haciendo, es sumamente importante que el juez tenga un contacto personal con el niño a los fines de saber qué es lo que quiere, qué es lo que le interesa, y en especial que en todo el proceso de adopción son distintos procedimientos, pero en el de la guarda, con fines de adopción, el menor va a transitar, o el niño va a transitar 6 meses con estos supuestos o con los pretensos adoptantes. Por lo tanto es cuando más hay que escucharlo para ver cómo fue la convivencia, qué le brindaron, qué no le brindaron, porque más allá de que tiene un control permanente desde la justicia y de los órganos administrativos que se encargan de todo este procedimiento adoptivo, el que está en constante contacto es el adoptado. Digamos, a ver, como para poner un caso de ejemplo puntual, más allá del trámite en sí, yo me presento en registro, me inscribo con la intención de adoptar. ¿Cómo sigue después de esto? La justicia a mí me llama cuando hay un niño. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona todo el proceso? Claro. Se desglosa en distintas etapas. Sí. La primera etapa es la declaración de adoptabilidad del niño. Sí. Hay ciertas pautas que están ya normatizadas, establecidas por el código, por las cuales un niño va a llegar a ser declarado en estado de adoptabilidad. Bien. Primero va a ser el órgano administrativo en aquellas situaciones en que el niño sea huérfano, haya sido abandonado, no tenga una filiación reconocida, o teniendo esta afiliación reconocida, inclusive con los progenitores conviviendo, la situación familiar y social ameriten que no continúen ese vínculo familiar. Bien. Si bien la ley establece que debe permanecer siempre con el vínculo familiar, establece un plazo en el que el organismo administrativo durante 180 días va a evaluar si es beneficioso para el niño o no. Claro. En el caso de que no lo fuera, este organismo administrativo va a hacer una primera declaración de adoptabilidad y se la va a girar al juez para que él abra un proceso y en un plazo máximo de 90 días tiene que determinar la adoptabilidad o no del niño. En el caso de que la adoptabilidad sea pertinente, va a solicitar al registro de adoptantes que en 10 días le gire el legajo o los legajos de aquellas personas que estarían en condiciones de adoptar este niño, y en base a ello se va a hacer una evaluación desde el mismo juez y con los organismos administrativos interviniendo el niño y los adoptantes y los progenitores si se conocieron o existieran. Bien, en ese caso que por ejemplo sale elegido este adoptante, se le va a otorgar una guarda con fines de adopción que tiene un plazo máximo de 6 meses. Bien. En ese plazo es donde se va a evaluar si el adoptante está en condiciones de adoptar o si les da una contención familiar
lo suficiente y necesaria para el niño. O sea, primero hay como un mal llamado, le pongo este nombre, pero no es el nombre técnico ni legal, un periodo de prueba, digamos, podríamos decir, que es la guarda a la que usted hace referencia. Es que sí, básicamente sería eso. Se le otorga la guarda para que realmente ver durante la evolución del tiempo se llevan, cómo va. Si están en condiciones, si bien hay unos determinados requisitos antes de entregar esta guarda, lo importante de los 6 meses es para evaluar realmente en la práctica cómo se va dando. Paso esos 6 meses. Pasados esos 6 meses, el adoptante, el Ministerio Público, el organismo administrativo o el juez pueden iniciar de oficio el procedimiento o el proceso de adopción propiamente llamado, que es donde justamente se va a hacer un informe de toda esta evaluación que se vinieron haciendo durante los 6 meses y se va a determinar si se otorga la adopción o no. Bien. Puede revocarse la adopción. Hay distintas tipologías de adopción, que es la plena, la simple o por integración. ¿Cuáles son las diferencias más marcadas entre la adopción plena y la simple? En la plena, el adoptado pasa a formar parte de la familia del adoptante, ser hermanos del resto de los hijos del adoptante y pierde todo vínculo con la familia de origen. Bien. Simplemente podrá solicitar el reconocimiento o acciones no de filiación, sino patrimonial con respecto a la familia de origen para las meras cuestiones alimentarias y sucesorias. Bien. Esto puede ser graduado o relativizado por el juez a la hora de dictar la sentencia de adopción. Puede determinar que pueda llegar a tener cierto contacto, ciertos derechos con la familia de origen y que no tenga ciertos derechos hacia la familia del adoptante. Bien. En la plena, la diferencia es que el vínculo se genera únicamente adoptante-adoptado, no con el resto de la familia del adoptante. Claro. Y mantiene sí sus vínculos jurídicos con la familia de origen. Bien. ¿Sí? Bien, esas son diferencias básicas, digamos, pero el procedimiento en líneas generales es el que se sigue. Las modificaciones un poco es la que hemos las modificaciones más grandes es que si bien amplía las etapas, porque antes teníamos la concesión de la guardia con fines de adopción y el proceso de adopción. Hoy tenemos una etapa administrativa, que es esta primera declaración de adoptabilidad, la declaración de adoptabilidad judicial, la etapa de la guarda con fines de adopción y el juicio de adopción plenamente dicho. O sea, se ha desglosado en mayor cantidad de etapas, pero asimismo se han reducido los tiempos. Está bien. Antes la declaración de adoptabilidad no tenía un plazo. Claro. Hoy tiene un plazo límite de 90 días. El periodo de guarda era de 1 año, hoy es de 6 meses. Claro. Y los plazos de adopción, si bien no establece un plazo determinado, la misma ley indica que debería ser sobre el procedimiento más expedito, que contenga obviamente la amplitud que debe tener un juicio de esta índole. Bien, digamos que se han tratado de acortar los plazos para hacerlo lo más rápido posible para que pueda tener el resultado esperado, y por otro lado, bueno, habrá que ver ahora cómo la justicia puede seguir en base a esto, controlando. Sí, eso lo importante es justamente que también lo que se ha hecho con este nuevo proceso es darle la mayor custodia posible al Estado, atento que ya no solo es el juez el que va a intervenir, sino es el Ministerio Público y el mismo órgano administrativo. Que ¿cuál es el justificativo del órgano administrativo? Es el que normalmente está más en contacto con las personas, con la situación que se está viviendo. Claro, el que conoce, digamos. Y normalmente es el organismo que desde un inicio comenzó a tratar al niño. Antes de la declaración de adoptabilidad y antes de que hubiera un adoptante, un pretenso adoptante, ellos ya venían tratando y conteniendo al niño. Entonces lo que establece la ley es que este organismo permanezca durante todo el procedimiento de adopción. Bien, bueno, creo que es bastante interesante el tema, pero está planteado allí algunas de las cuestiones básicas. Después, bueno, cada caso puntual y se deberá analizar, pero me parece lo más interesante. Bueno, doctor, lo reencontraremos, si Dios quiere, en un par de semanas. La semana que viene la doctora Sandra Mira. Y vamos a hablar de algunos temas laborales, puntualmente, que está teniendo mucho auge, ¿no? Sí, es sumamente importante y se nota el incremento ya hace bastante tiempo de las demandas laborales, y por ahí dar también ciertos esbozos sobre cuáles son los derechos del trabajador, las obligaciones de los empleadores. Muy bien, señores, así está los miércoles, como es habitual, con el Colegio de Abogados, el doctor Daniel Ricci acompañándonos. Que tenga una buena semana, doctor. Muchas gracias. Seguimos nosotros, 9 de la mañana con 42.